people, man, are looking for house and land. Who, me? I don't watch people things. I's a queen, I have my own king. How some of them that stalk the most, like they know it all. Ask them how they get their Gucci purse. I go drink water and mind my business. Mind my business. Drink water and mind my business. Mind my business. I go drink water and mind my business. Mind my business. Drink water and mind my business. Me and them can't be friends. I fight the battle and Jah give me help and strength. Now it's we. That can't be English, that had to be French. How some of them that stalk the most, like they know it all. But if the ground water slip and I fall, it's them so go like go drink water and mind my business. Mind my business. Drink water and mind my business. Mind my business. I go drink water and mind my business. Mind my business. Drink water and mind my business. Good morning, everyone. Buenos días para todos y todas. Bienvenidos a la serie de webinar de GHI. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Es mi absoluto placer darles la bienvenida hoy en la mañana y presentarles a este distinguido panel que tenemos de la Fundación HSFB Cardíaca y de ACVs de Barbados, quienes nos hablarán del trabajo realizado para reportar la implementación de la política nutricional escolar de Barbados. Tenemos a Francine Chao, gerente de programa, Stacy Brown, oficial de comunicaciones, y Jan Phillips, oficial de incidencia. Sin más preámbulo, les cedo la palabra a Francine, quien les explicará la primera presentación. Quiero recordarles que por favor compartan su nombre, organización, pero también pueden hacer uso de la función de preguntas y respuestas para todas las preguntas que estoy segura van a surgir. Les cedo la palabra a Francine. Buenos días, de pronto buenas tardes, en algunos lugares buenas noches. Gracias por esta oportunidad. Voy a comenzar hablando de los antecedentes de esta política y vamos a compartir algunas de las estrategias fundamentales que fueron fundamentales y útiles para avanzar con nuestros esfuerzos de incidencia. Es importante notar que el programa de la Fundación HSFB con GHI se inició en 2018. Nuestro equipo se unió a esta iniciativa en 2019. En ese momento, el enfoque se dio específicamente en una política para avanzar la remoción de las bebidas endulzadas y los elementos no saludables de las escuelas. Pudimos redondear esto para que en realidad se aprobara una política nutricional escolar en 2022 y en 2023 se anunció que la política nutricional escolar se iba a lanzar en abril de este año. En realidad fue el inicio de su implementación. Lo que nos complació en particular fue que debido al enfoque de nuestra política, lo que pedíamos en términos de lanzamiento de la política, será una implementación que será por fases. Una de las primeras cosas que el gobierno anunció es que será obligatorio que todas las bebidas en las escuelas no sean endulzadas y que no tengan azúcar ni endulzantes artificiales. Eso fue un logro enorme para nosotros. Como lo dije, la política es muy detallada. En realidad es una política bastante fuerte. Tiene 6 pilares principales. Los fundamentales, desde luego, son el entorno de servicios alimentarios que identificará y ya identificó lo que se permitirá vender y a lo que podrán tener acceso en las escuelas, en los ambientes inmediatos. El crítico es el currículo escolar, el cual será el esfuerzo tendiente a integrar las ideas de vivir de forma saludable, la nutrición y la actividad física, integrado mucho más en el currículo escolar, no solo como una materia específica, sino dentro de otras áreas de otras materias del colegio. La promoción de salud para la comunidad, donde se identificarán las partes interesadas en la comunidad escolar para asegurar la promoción y la educación. El reconocimiento escolar es fundamental y Jan hablará de esto. Se trata de que dentro de las escuelas, en lugar de estar aparte, además de todo lo que se hará
Habrá sistemas configurados para reconocer y recompensar a las escuelas a fin de garantizar el impulso en torno a la promoción de lo que se pide en términos de las guías nutricionales y las guías hacia la actividad física. Ahora, en términos de algo fundamental que hizo Barbados en HSFB, en esta fundación, es que conectamos lo que se pide en la política, la obesidad infantil, en- con muy de cerca, con un tema difícil para Barbados. Era importante a nivel gubernamental y a nivel público, es decir, el tema de las enfermedades ENTs, las enfermedades no transmisibles, al igual que en otros países, en términos del efecto de que 8 de cada 10 muertes en Barbados se debe a las CNTs y desde luego está afectando lo que sucede en el país a nivel nacional. Entonces, lo que hicimos fue obtener información de auditorías de 2019, lo cual logró demostrar que hay un tema en las escuelas en términos de la proliferación de alimentos ultraprocesados, a diferencia de la capacidad de acceso a alimentos mucho más saludables, verduras y otros alimentos saludables, frutas. Hicimos una encuesta en una de las escuelas como parte de la investigación que pudo demostrar que de hecho había preocupación pública por la obesidad infantil y que las personas sentían que el gobierno tenía que jugar un papel importante. Se unió toda esta información ya recolectada y logramos el apoyo pidiéndole a las personas que apoyaran las políticas de la OMS en términos de los ambientes escolares y restringir las bebidas no saludables. Se logró un alto porcentaje de apoyo. Tomamos esta información y empezamos a utilizarla como un mensaje principal. Trabajamos mucho en las escuelas, trabajamos mucho mediante diversas campañas, también trabajamos mucho en reunirnos con las partes interesadas, pero lo clave fue que la Fundación HSFB no lo hizo por sí solo. Lo clave es la unión de todas estas organizaciones. Empezó con un grupo pequeño en 2019, ahora tenemos 25 organizaciones de la sociedad civil y casi 20 más individuos apasionados y expertos quienes en realidad trabajaron conjuntamente en equipo en lo que se llama la Coalición de Prevención de Obesidad Infantil de Barbados. Conjuntamente hemos decidido prestar todo el apoyo a las políticas como la política nutricional escolar a nivel nacional en las escuelas de Barbados y conjuntamente somos una sola voz y esta voz ha sido muy importante a lo largo y ancho de Barbados porque hemos estado participando en los medios, hemos visitado las escuelas, vamos a las escuelas, pero además operamos en nuestros ámbitos de influencia. Entonces sí, ha sido importante para nosotros, ha sido una parte muy importante de todo el proceso para nosotros. Y luego esto es importante para nosotros porque hablábamos de qué hacer y con qué grupos trabajar en Barbados y esto en nuestro gobierno realmente se le da mucha importancia a la voz de los jóvenes, de la juventud, entonces de las universidades y de otras áreas. Compartimos con los jóvenes las preocupaciones que estábamos experimentando y conjuntamente se creó una rama muy importante de incidencia con grupos de jóvenes como parte de la coalición y ellos llegaron a los medios digitales, le escribieron cartas al gobierno, han visitado las escuelas junto con nosotros, han realizado su parte en todo este esfuerzo. Hemos demostrado que han recibido capacitación, trabajaron con los medios en distintas áreas de desarrollo de capacidad y han sido una parte muy importante en términos de atraer a los legisladores, en particular en torno a la política nutricional escolar. Y esta área también eh, ha sido muy importante. Nos lleva al tema de la colaboración que hemos logrado a nivel de la sociedad civil y tiene que ver con la forma en la cual operamos y nos involucramos con el gobierno. Lo que hemos observado es que, aparte de los ministros, que bueno, uno hace esfuerzos por incluirlos para que sean defensores de las políticas, ya lo eran, ya había defensores en los ministerios, tecnócratas, aunque tienen mucha pasión por estos temas, habían estado ya trabajando en estos temas y realmente logramos reunir un muy buen equipo
donde al menos dos de estos tecnócratas que están aquí en este público participaron. Descubrimos que el trabajo en Barbados no era tanto un tema de confrontación. Ellos sabían que estábamos vigilándolos y siempre que algo surgía, oían lo que decíamos, pero además había una sensación de colaboración con los tecnócratas y marcó una enorme diferencia. Conocen el sistema, lo entendieron y sabían qué se necesitaba para poder avanzar en el proceso. Uso esta imagen particular porque este fue un programa de marzo de 2023 en una estación de radio muy conocida, donde hablamos de la implementación de la política nutricional escolar. Tenemos a una ministra, alguien de educación y integrantes de nuestra coalición. Y uno no podía ver la diferencia porque todos compartían el mismo mensaje, dijeron lo mismo y esto ha sido fundamental para poder avanzar en la implementación de esta política de nutrición escolar. Otra área importante fue identificar los vacíos. Vimos que no se trataba tanto de que nadie quisiera hacer la política o prohibir los alimentos en las escuelas, sino que había muchas áreas o dificultades o complejidades que causaban demoras. Y dijimos, bueno, ¿cuáles son algunas de estas áreas? Una de ellas fue, ¿qué pasa si tomamos todo esto y lo sacamos del colegio? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a beber? Y hubo toda una conversación en torno a esto. Entonces, un equipo de la coalición de nutricionistas y médicos mapearon a los supermercados, visitaron todos los supermercados, identificaron lo que había disponible y dijeron, miren, en este momento quizás no podemos tener 100% una lista de alimentos saludables, pero lo que podemos hacer es tener una lista alterna de lo que podemos recomendar que le den a los niños. Y esto lo hicimos como una manera de decir, ¿saben qué? No tienen que creer en el proceso, podemos enfrentarnos a esto entre todos y se convirtió en una herramienta sumamente útil para el Ministerio de Educación. Ya hay una lista mucho más actualizada a medida que vamos pasando al proceso de implementación de la política. Ahí aparecían específicamente el tipo de bebidas y refrigerios que podían consumir de forma saludable. El otro tema fue el monitoreo y la evaluación. ¿Cómo monitoreamos y evaluamos? Esto resulta costoso. Hubo una conversación en torno a qué sentido tiene empezar si no tenemos un sistema de monitoreo y evaluación. Lo que hicimos fue, en realidad, pensar en qué podría ser un enfoque rápido a esto y encomendamos a alguien a nivel local para crear una aplicación que compartimos con el Ministerio de Educación. Les pareció que estaba muy bien y se lanzó. Y permitió que los funcionarios, integrantes de la sociedad civil fueran al azar a los colegios para confirmar qué estaba pasando en esas escuelas, qué estaban vendiendo en las máquinas dispensadoras, qué estaba sucediendo, etcétera, etcétera. Se identificaron vacíos, así como las mejores prácticas implementadas. Y esto forma parte de una encuesta por teléfono. Dice qué alimentos hay disponibles, qué bebidas hay disponibles y esto se genera un reporte al fin de mes. En este momento no hemos podido ejecutar lo de monitoreo, lo llevamos al ministerio para que nos dieran la luz verde porque requiere capacitación. Hay otros temas que se tienen a abordar para poder iniciar el uso de la aplicación, pero sentimos que va a ser una parte muy importante del proceso. Ayuda a avanzar el proceso porque pudimos ver soluciones, algunos de los vacíos, algunos de los problemas que estaban surgiendo. Un gran aprendizaje para todos, para nosotras. Esto es parte del proceso en el cual estamos en este momento. La política se implementó en abril y la sociedad civil entendió que no sería posible, al menos no en nuestros grupos tan pequeños donde hay tanta falta de recursos, incluso dentro de los ministerios. Poder decir ya tenemos la política es una gran victoria y ya. Obviamente teníamos que apoyar la implementación de la política y continuamos apoyándola en cuanto nos queda posible. Lo que hicimos fue empezar a capacitar a quienes daban las comidas en las escuelas, apoyamos las sesiones en las cafeterías, los concesionarios de las cafeterías e invitamos a muchas partes interesadas a través de las asociaciones de padres de los niños de las escuelas. Esto lo hemos hecho en diversas áreas apoyadas por el ministerio. Y luego,
una parte interesada tan importante, los niños. Se ha sensibilizado muchísimo en las escuelas, específicamente en torno a la política nutricional escolar, su importancia, porque la estamos apoyando y hemos sensibilizado escuelas de educación secundaria en todo el país. Bueno, Daniel, aquí vemos algo que dijo la primera ministra Mia Amor Motley, que lo describe muy bien. Si queremos ganar esta batalla, como lo hemos hecho con otras enfermedades en nuestra historia, entonces llegó el momento de tomar acción a nivel colectivo. Creo que es un enfoque de colaborar en cuanto nos sea posible, al tiempo que mantenemos nuestra vigilancia en todo lo que se lleva a cabo. Muchísimas gracias. Gracias, Francine. Estoy segura de que todos y todas tienen muchas preguntas. Quiero recordarles que pueden incluir sus preguntas por la función de preguntas y respuestas y las tomaremos al final durante la sesión de preguntas y respuestas. Ahora los dejo con Jan. Gracias, Rachel. Me encanta estar aquí hoy por la mañana para presentarles la política de nutrición escolar que forma parte de un programa modelo en las escuelas. Right. So the Entonces, la creación del programa de escuelas modelo en 2000 tiene que ver con lo siguiente. En 2018, la Fundación HSFB empezó a abogar por un cambio en política, apelando a los legisladores para restringir la venta y mercadeo de alimentos y bebidas no saludables en y cerca de las escuelas en Barbados, lo cual nos llevó a crear el programa como proyecto piloto para mostrarle a los hacedores de políticas una hoja de ruta de cómo implementar esta política en las escuelas. Muy bien, entonces las metas del programa eran crear un entorno escolar saludable, galvanizando el apoyo de los ministerios de salud y educación y el público en general. Alentar el compromiso para remover las bebidas azucaradas y los alimentos no saludables en los entornos escolares y con el tiempo de la dieta de los estudiantes, animar a los estudiantes y apoyarlos a incluir la actividad física en su rutina diaria y a alentarlos a tomar agua. Thank you. Muchas gracias. En 2019 se llevó a cabo una auditoría escolar por parte del CIHR en 24 escuelas en Barbados, 15 de primaria y 9 secundarias, de 4 a 10 años en las escuelas primarias y de 11 a 16 en las escuelas secundarias. Y los concesionarios de las cafeterías, de qué es lo que venden, a diferencia de lo que venden en las calles, para mirar el contenido de bebidas azucaradas, y vimos que se había infiltrado en la escuela con las bebidas azucaradas en todas las áreas. En los refrigerios había un alto porcentaje de refrigerios que se vendían en las cafeterías y en las calles por los vendedores en las calles. Opciones no saludables no se incluía el agua tampoco, no había muchas verduras, no había muchas frutas tampoco. Entonces, debíamos cambiar este panorama. Esta información se utilizó para arrancar lo que empezamos a hacer a continuación. Muy bien. Los pilares de desarrollo en el programa escolar, en el modelo del programa escolar, fue la implementación de la política de educación, incidencia, actividades de apoyo a la política y algo sumamente importante, el monitoreo y la evaluación. Bueno, les voy a explicar esto por partes. El pilar 1 fue la implementación de la política que requería compromiso de los administradores de las escuelas. Aquí vemos a los rectores de las escuelas escogidas como las escuelas modelo. Fue fácil escogerlas, pues ya estas escuelas estaban haciendo algo para poder crear un entorno saludable. Entonces, apelamos a ellos para acordar ser los primeros para crear el entorno escolar saludable, lo cual incluía la tarea difícil de eliminar, retirar las bebidas azucaradas de las escuelas y empezamos con los refrescos azucarados porque pensamos que al retirar los jugos
y las gaseosas al mismo tiempo habría sido un poco difícil. Entonces empezamos con los refrescos primero y ellos estuvieron muy de acuerdo en hacerlo así en sus escuelas. Además, en la implementación de la política, teníamos un coordinador de la coalición asignado a cada escuela de manera que pudieran monitorear lo que estaba sucediendo. Y luego también teníamos un equipo de nutricionistas entrenando a los concesionarios de las cafeterías y a los proveedores. Y siempre dieron apoyo, es fundamental capacitarlos a los concesionarios de las cafeterías y a los proveedores. Recientemente hicimos una capacitación en septiembre y siempre cuenta con muchos asistentes. Ciertamente todos están muy comprometidos con la implementación de la política. Pilar 2, el de educación e incidencia. Entonces, hacer que los padres, profesores, estudiantes estuvieran de acuerdo mediante sesiones de sensibilización, acercándonos a ellos y sesiones con las asociaciones de padres en las escuelas. Aquí vemos a padres, maestros, en las sesiones de sensibilización. Tenemos otra con la Asociación de Padres y el acercamiento a los niños. La información compartida siempre es muy interesante para ellos y todos están dispuestos a acoger esto. Solo tienen que conocer la información correcta. El pilar 3 son las actividades de apoyo a la política a través de actividades de promoción y la formación de clubes de bienestar y salud, incluyendo jardinería, nutrición, educación y actividad física. Muy bien. El pilar 4, monitoreo y evaluación. Fran lo acaba de mencionar brevemente, el efecto en los concesionarios de las cafeterías y proveedores en y por fuera de las escuelas, auditorías escolares en clases seleccionadas, entrevistas con rectores y presidentes de la Asociación de Padres y Maestros y monitoreo de estudiantes seleccionados. Para tener éxito en el monitoreo y la evaluación hay que realizar hacer esto de forma sistemática e imparcial, se debe continuar con todo el ciclo de vida útil del proyecto, hay que identificar las áreas de alto impacto, involucrar a las partes interesadas a lo largo del camino y adaptarse cuando sea necesario. Entonces, algo importante, ¿cuáles son las lecciones aprendidas? Hay 7. Sin una política clara, central y fuerte, la efectividad de las iniciativas escolares individuales se dirigen directamente a los recursos de la escuela, que no eran muchos recursos, y la capacidad y la autoridad percibida del rector. Número 2, a menos que los proveedores por fuera de las escuelas cumplan con las mismas guías, no podía funcionar porque ellos por fuera no estaban funcionando. Había también la implementación de enfoques guiados en torno a la política en recaudación de fondos en las escuelas. Esto fue importante, ayudar a recaudar fondos para las escuelas. Empezaron a considerar alternativas mucho más saludables. eh, Algunos vendieron productos saludables, otros consideraron recolectar fondos un solo día en lugar de hacerlo todos los días. En cuarto lugar, había que ver una inclusión sostenida de una buena nutrición y educación y la promoción del ejercicio para garantizar que los estudiantes acogieran estilos de vida mucho más saludables. La efectividad de la política escolar tenía que incluir fuerte monitoreo de un sistema de penalidades, por ejemplo, cancelarles el contrato. 6 padres y maestros debían educarse acerca de los peligros de los jugos. Todos saben que los refrescos son malos, que contienen mucho azúcar, pero el consenso era que los jugos no, que eran buenos porque contenían fruta. Entonces tuvimos que enseñarles a los maestros nuevamente que los jugos tienen alto contenido de azúcar como los refrescos. 7. La capacitación y el apoyo práctico a proveedores resultó en la aceptación de los concesionarios de las cafeterías y proveedores. Antes de la COVID había un alto cumplimiento de la prohibición en las bebidas azucaradas y las cafeterías empezaron a explorar productos alternativos, por ejemplo, el agua de coco, jugos hechos en casa y opciones de alimentos o comidas mucho más saludables. Esta es una de nuestras escuelas modelo, luego de acercarnos para implementar la política, hicieron una marcha para pedir la aprobación de la política nutricional escolar, tuvieron éxito y esto salió en los periódicos. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, Jan, por la presentación. Y bueno, y para nosotros, en cuanto a las escuelas modelo en GHI, definitivamente se trata de una de nuestras mejores prácticas documentadas.
Stacia, te cedo la palabra para la última presentación y ahí sí iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Rachel. Muy bien. Entonces, yo estoy a cargo de las comunicaciones que ha operado con tanto éxito como la incidencia y la gestión del proyecto. Las comunicaciones son muy importantes en Barbados. So, in looking at communications, Entonces, al considerar el tema de comunicaciones y el ambiente siempre es importante y ciertamente lo ha sido así en Barbados, entonces al mirar el panorama político, económico o el social, siempre es importante estar conscientes de esto, tenerlo presente. Ciertamente lo hicimos así desde el momento en que iniciamos este proyecto en 2019. Nuestro panorama político, bueno, teníamos una primera ministra muy activa que realmente sí había estado prestándole atención a los mensajes y a la investigación basada en la evidencia que habíamos utilizado en el proyecto. En 2020, en 2021, perdón, hicimos nuestra primera campaña de medios masivos sobre el impuesto a las bebidas azucaradas y esto llevó a que la primera ministra aumentara el nivel del impuesto a las bebidas azucaradas, aumentándolo de 10 al 20%, según la recomendación de la OMS. Esto ciertamente fue una gran victoria para el proyecto y esto además llevó a varios ataques de parte de la industria de alimentos y bebidas. También consideramos el panorama social y público. En 2019, llegando a 2020, todos respondían ante el entorno de la COVID-19 y ciertamente aquí en Barbados los mensajes aumentaron exponencialmente. Todo el mundo estaba muy preocupado acerca del nivel de las ENTs en Barbados y esto además funcionó a nuestro favor porque las personas estaban mucho más conscientes del panorama, de lo que tiene que ver con la salud y los ciudadanos de Barbados estaban conscientes de que sus familias y amigos que sufrían de ENTs eran mucho más vulnerables a la COVID-19. Las ENTs, desde luego, ese tipo de mensajes en torno a esto son importantes para la obesidad infantil. Entonces, por primera vez, antes de las elecciones de 2022, en enero de 2022, por primera vez en Barbados, el ministerio se dedicó a las CNTs y también con una médica, su nombre es la doctora Sonia Brown. Ella ciertamente ha acogido todo este proyecto y todos estos esfuerzos y ha sido una de las defensoras ministeriales para la prevención de la obesidad infantil. Ha trabajado con nosotros, como lo mencionó Francine, en diversas áreas, pero ciertamente ha sido una voz con respecto a la obesidad infantil en Barbados. Bueno, seguimos adelante entonces con, quiero decir, los medios en Barbados nos han apoyado muchísimo en este proyecto, siempre han estado muy abiertos y han intentado entender desde la mirada nuestra cuál es la evidencia, cómo estamos haciendo incidencia por la salud de nuestros niños. Y de nuevo, debido a nuestra campaña de colegio que lanzamos en octubre del 2022, tuvimos mucho trabajo que sucedía en los medios, especialmente a partir de nuestra coalición y la incidencia. Ellos se convirtieron en la voz para la prevención de la obesidad infantil. Y sabíamos también que este gobierno específicamente escucha verdaderamente a lo que la gente está diciendo. La radio continúa siendo una plataforma muy importante en Barbados. Queríamos saber cuál era la plataforma, buscamos las plataformas más sólidas dentro del entorno y nuestro mensaje de que 1 de cada 3 niños era obeso o estaba con sobrepeso y todas las CNTs. La gente de Barbados oía continuamente, escuchaba estos problemas y nos permitió trabajar mucho en los medios digitales, como la historia que vemos a la izquierda.
como los niños con sobrepeso son una tendencia preocupante. Entonces se volvió en una situación de, en vez de nosotros salir a los medios empezaron a venir hacia nosotros y nos preguntaban sobre las investigaciones, sobre las evidencias que teníamos, qué estaba sucediendo realmente con la obesidad de los niños en Barbados. Y como acabo de decirles, la radio ha sido una plataforma muy importante y continúa siendo la más importante en Barbados. Desde 2019 al 2020 tuvimos un cambio de simplemente el radio a ser una gran plataforma, pero pasamos a los medios digitales y a los medios sociales, pero seguimos trabajando mucho con la radio, el Starcom Network, que es una cadena radial muy importante y han trabajado con muchos de nuestros eventos y las historias que nosotros sacamos en términos de la nutrición y donde mostramos este panorama de donde la industria de los alimentos y bebidas eh, estaban apoyando, cómo estaban también usando la radio para esto. Nosotros trabajamos también muchísimo con nuestros, como Francine dijo, con nuestros compañeros de incidencia en las asociaciones. Y el 2020 nosotros realizamos un día de acción en Instagram y en Twitter y todos nuestros jóvenes ponían cosas como estamos viendo aquí en la parte izquierda, donde estaban tagueando a nuestros ministros de gobierno acerca que querían una política nutricional para los colegios. Y esto trabajó a favor nuestro. Tuvimos casi que 12, 15 jóvenes en Twitter, en Instagram, hablando querían que los entornos escolares fueran más saludables, querían un entorno más saludable para sus amigos, para sus hermanos. Y esto funcionó a favor nuestro. Tuvimos mucha acción digital, llegando a todos los a todas las personas involucradas en hacer política. Y esta es una idea de cómo podemos hacer publicidad digital. Y esto en el Día de la Saludable Mundial en el 2021. Delory fue la que llevó esto y lo llevamos a los medios tradicionales, a nuestros socios y a todas las estaciones de televisión en Barbados. Y también abordamos toda esta acción de este Día por la Salud Mundial. Como ustedes ven, todas nuestras personas que apoyaban la incidencia y las palabras en la camiseta, nosotros nos merecemos algo mejor. Eso dice muchísimo. Estas fueron las cifras que logramos para ese día: 51 usuarios en el contenido, 83,000, más de 83,000 cuentas. Esta fue la participación que logramos, más de 3,000 solo para ese día. Y eso llevó a que el Ministerio de Educación solicitara o contactaron a Francine y preguntaron a tener el documento de la política para que se les presentara a ellos y para que ellos trabajaran. Fue un día maravilloso y una ganancia fabulosa para nosotros. Bueno, la incidencia de nuestra digital de la coalición, esto fue lo que hicimos de 2020 a 2021. Esto fue lo que hicimos con los Barbados Association. Ellos trabajaron y con la coalición apoyaron con los, hablando de NTs, hablando de los etiquetados frontales en Barbados. Nosotros utilizamos sus plataformas para seguir adelante con nuestro mensaje y esta fue una gran ganancia también que logramos.
not least, our Mythbusters. Y por último, pero no por ello lo menos importante, esta fue una campaña que lanzamos en el 2022, dado que la industria estaba publicando sus propios mensajes acerca de sus estudios. Ellos decían que iba a haber pérdidas de trabajo, que no se iba a bajar el consumo de bebidas azucaradas. Entonces hicimos una matriz mostrando cuáles comentarios estaban diciendo sobre las nuevas historias acerca del impuesto. Y luego debancamos estos comentarios, esos sistemas de creencia. Gastábamos más de $300 millones en tratamiento de las ENTs. Y nos dimos cuenta que nosotros estábamos los ministerios estaban empujando para que hubiera ejercicio. Todos tipos de mensajes se volvieron muy importantes para nosotros. Recibimos apoyo de todos los miembros de la coalición y esto obviamente ha funcionado muy bien para nosotros. Es algo que acogemos y algo que seguimos viendo a ver qué podemos hacer de una manera diferente. Bueno, gracias por todo y esto tiene que ver con las comunicaciones acerca de la nutrición escolar infantil. Muchísimas gracias, Estesia. Bueno, vamos a saltar directamente a la sección de preguntas y respuestas. Veo que hay varias preguntas. Quizás les digo, Estesia mencionó del U-Report y este informe es un sistema de colección de datos que fue creado por UNICEF para Barbados y para otros países. Entonces, si alguno de ustedes quiere asociarse con UNICEF, es lograr información de los jóvenes, cosas que los afecten a ellos. Y esto fue una asociación que hicimos con UNICEF. Y voy a compartir esto en el chat principal para que ustedes sepan. Vamos a empezar con la pregunta que creo que era de Mariana. Francine, esto es para ti. Mariana ha preguntado si hay espacios formales de participación dentro de los movimientos de sociedad civil que puedan generar consenso dentro de estas políticas. No, una de las áreas para nosotros que nosotros no hemos visto ese tipo de espacios formales. Lo que hicimos como sociedad civil generando ese espacio para cada vez que íbamos a buscar una nueva campaña, una nueva política, pedíamos una reunión con los ministros, con sus equipos para poder hablar con ellos. Nosotros pensamos que había vacíos en la información o falta de información y teníamos un equipo de la colección con diferentes experiencias o conocimientos, experticia y creamos muchos de estos espacios para tener mucho diálogo. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Viviana. No, espera. Bueno, es una pregunta de Viviana, muchas gracias, acerca de la aplicación de monitoreo que crearon y cómo fue la implementación. No ha sido implementada aún, pero creo que hubo una prueba o no. No la hemos probado. Lo que hemos hecho, ya oí la pregunta, lo que hemos hecho, nos sentado con el Ministerio de Educación a ver cómo funcionaría. El plan era que el ministro de Educación iba a identificar los funcionarios en el ministerio y algún monitoreo dentro y unos monitores dentro de las escuelas para que tengan la aplicación y hacer las encuestas al azar y vamos a identificar miembros de sociedad civil para que también visiten las escuelas y hagan el monitoreo también y saber exactamente qué actividades se están llevando a cabo y poder de manera sistemática poder mostrar qué estamos haciendo mes a mes. Yo no sé que eso no responde completamente a la pregunta, pero sí hemos hecho unas pruebas, sabemos cómo funciona, pero no la hemos probado realmente en el entorno. Esperemos hacerlo prontamente. La siguiente pregunta de Jonas, ¿quién dice? La política de las escuelas de nutrición escolares es una iniciativa maravillosa para el sur global, pero también quiere saber si
hubo desafíos grandes que enfrentar por parte de la industria, muchísimo. Yo voy a permitirle a Stacy, porque ella siempre está abordando esto en términos, bueno, con los medios, pero podemos compartir las experiencias nuestras. Very special Bueno, experiences. sí tuvimos esas experiencias en la industria en Barbados. Nosotros empezamos durante el COVID, cuando empezaron a darle, regalar en las personas que estaban sufriendo de NTS y que estaban muy vulnerables en términos de salud. Y esa colaboración siguió, ellas se asociaron con instituciones de caridad, con la institución de cáncer para Barbados, o cosas por ese estilo. Pero cuando aumentamos el impuesto en las bebidas azucaradas, eso sacó más a la luz. Ellos lanzaron una campaña propia bajo la bandera de que ellos eran saludables. Es algo que ellos hacen globalmente, lo hacen globalmente, y empezaron a enviar mensajes que se va a haber pérdida de trabajos, va a haber pérdida de empleos. Esto va a tener un impacto en todos los habitantes de Barbados en términos del consumo de bebidas azucaradas, y hicieron todas unas historias de cómo la gente de Barbados amaba las bebidas azucaradas. Pero nosotros volvimos con la investigación, es qué está sucediendo realmente en el piso. Teníamos que hablar de proteger a nuestros niños. Es la OMS que la recomienda. Es una política, no es solo una política, solo una. Siempre estamos reforzando ese mensaje en cada plataforma que pudiéramos hacerlo. Y eso afortunadamente funcionó a favor nuestro. Claro está, yo quisiera decirte, a nivel de los medios y a nivel público, ellos fueron obviamente a atacar, pero yo creo que una parte muy importante fue tratar de tener reuniones muy cercanas con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, y diciendo que la sociedad civil no estaba trabajando con ellos, pero debido a estos tecnócratas, los que estaban muy claros en lo que querían lograr en términos de con esta política. Yo creo que una de las experiencias que hemos visto nosotros en este momento es que hay un intento por infiltrar los colegios. No solo infiltrarlo, pero cuando quieren compartir productos más saludables, pero traen las marcas de los otros productos que no son tan saludables. Y también están trayendo de estos. Eso, por ello necesitamos un monitoreo constante bueno, yo una de las cosas que sí quisiera decir, y una de las maneras que hemos logrado anular mucho de estos esfuerzos que hace la industria, es que nuestro equipo en Jamaica tuvo un acercamiento cuando empezaron a reducir también este consumo en las escuelas, y pudimos adoptar esto con eso, compartir con los fabricantes y los fabricantes, cuál es la implementación. Por favor, envíen sus productos que caigan dentro de estos lineamientos en términos de azúcar, y pudimos emitir esto a todas las cafeterías escolares. Este es el tipo de productos que ustedes pueden comprar de estos fabricantes, y esto ha ayudado a aliviar un poquito la tensión. Yo creo que los beneficios de ser socios en este programa, donde podemos aprender mutuamente, compartir información acerca de qué tácticas, qué estrategias están funcionando, y en otros espacios donde estamos haciendo incidencia para la nutrición infantil. La pregunta es para Jan. ¿Cuál ha sido la respuesta de los padres? ¿Les parece a ellos más fácil encontrar refrigerios saludables? Estamos hablando de ser proactivos, de compartir, pero ¿cuál ha sido la respuesta de los padres frente a estos refrigerios saludables? ¿Y qué tipos, y qué ha hecho la coalición para apoyar a los padres?
Quisiera empezar con la segunda pregunta primero, en términos de la coalición. Ellos han sido, yo no encuentro la palabra adecuada para decir y expresar cómo se han involucrado en este proceso. Ellos salen, van a las escuelas, hacen reuniones con los padres y profesores, todo lo que nosotros los llamamos, ellos asisten, ellos vienen a hacer las presentaciones. El equipo de nutrición que Franz mencionó está compuesto de miembros de nuestra coalición, quienes son nutricionistas, doctores, y ellos han creado una lista de refrigerios adicionales o diferentes, y fueron a todos los supermercados, miraron exactamente qué había en las estanterías. Es simplemente para darte una foto de lo que están haciendo, de cómo han apoyado. En términos del apoyo de los padres, hay padres que decían, sí, estamos de acuerdo, queremos esto, pero hay otros padres que dicen que podemos comprar, no hay productos saludables. Y nosotros los ayudamos, pero en la medida que nos reunimos con ellos, compartimos con ellos, entendieron exactamente cómo lo podían hacer. Y también compartimos la lista con los colegios para que ellos pudieran compartir con los padres, y ahora tienen mucho mejor información, porque lo más importante es qué voy a comprar. Ellos era lo que les interesaba. ¿Qué puedo comprar para que encaje dentro de esta política de nutrición escolar? Y encontramos que lentamente, pero de manera estable, han ido cambiando, porque ellos, este mensaje, digamos, para los niños ha llegado a ellos, y ahí les estamos dando las herramientas también. Entonces yo creo que cada vez es más fácil. Gracias, Jan. Yo creo que la siguiente pregunta para Brian, acá Brian quiero decirles que Brian trabaja muy de cerca con nuestros socios en Barbados. Es uno de estos tecnócratas que Francine habló de ellos, y que hace incidencia dentro del país y apoya mucho el trabajo que están haciendo. Pero a Brian le gustaría saber, en Barbados, debido a que la industria tiene un poder tan importante para estas discusiones, para lo del etiquetado frontal, y cómo pueden trabajar con los ministerios para mitigar esta influencia de la industria. Muchísimas gracias por esa pregunta, Brian, aunque creo que usted la debería estar respondiendo. Yo creo que de verdad una de las cosas claves, y ya empezamos, y la Coalición de Salud del Caribe, y con apoyo nuestro, esto empezó la necesidad de desarrollar alguna política. Ese trabajo se está haciendo. Empezamos a analizarnos nosotros como organizaciones, pero es un requisito. Tenemos que tener una política dentro de los gobiernos, dentro de los ministros, cómo manejan el desarrollo y la implementación de políticas que aseguren que no hay unas exigencias grandes de las personas que no se van a beneficiar de la política, ni de las que se van a beneficiar. Y yo creo que es una de las primeras cosas, y nosotros hemos sido vigilantes cuando vemos nosotros ese tipo de cosas. Nosotros también nos aseguramos de que vayamos a las reuniones, y nosotros a veces nos echamos para atrás porque sabemos exactamente qué está sucediendo. Y también nos estamos enfocado en un poquito empujar la política para que salga, en vez de dar un paso atrás y empezar a esperar un poco. No, nosotros decimos cuál es el tema, cuál es el problema. Nuestros niños se merecen algo mejor, y de esta manera hemos podido superar, digamos, su involucramiento y hacerle frente. Gracias, Francine. La siguiente pregunta que está en el chat. Hubo una pregunta
acerca de la política de si es vinculante en el país, si hay sanciones que se pueden aplicar, hay alguna responsabilidad penal, digamos. Y yo creo que esto es una pregunta bien interesante porque toca alguna de la discusión acerca de la política, la legislación, las reglamentaciones, las normas. Entonces la abro para ustedes tres y que respondan en términos qué tipo de medidas se están implementando para asegurar la aplicabilidad de la política. Bueno, yo le voy a permitir a Jan que responda esta pregunta y luego yo explicaré otra de... A ella le encanta hablar de esto. Yo no sé por qué quiere... Ella sabe, ya se va a hacer cuál es mi respuesta. Si hay una política y uno no la sigue, obviamente debe haber sanciones, pero en este momento en Barbados, debido a quienes somos nosotros en Barbados, no existe esa parte legal. Lo único que podemos hacer es ir a las escuelas, monitorear la política y pasar la información a los ministerios, porque ellos en realidad son los que son los responsables. Vamos a lidiar con este problema, pero en términos generales no hay mucho que nosotros podamos hacer, pero yo creo que la política ha debido decir, si usted me puede decir a mí que usted no quiere bebidas azucaradas en los colegios, en las escuelas, que sean absolutamente sin azúcar. Ustedes también me deberían decir que los niños que van a entrar al colegio con esas bebidas no pueden entrar al colegio. Entonces hay algunos vendedores o unos proveedores que no pueden vender, pero dentro del colegio, dentro de las escuelas, pero por fuera de las escuelas sí los pueden vender y los niños las pueden entrar a las escuelas. Nosotros estamos, bueno, esto ya es un comienzo, pero tenemos la política como una aprobación por parte del gabinete, es vinculante, pero ahora tenemos que, estos aspectos de la política tienen que volverse legislación y tenemos que ver en términos del mercadeo alrededor de las escuelas, necesitamos sanciones, multas para no vender bebidas que estén por fuera de la lista de productos. Yo creo, debido a que nuestro país es muy pequeño, siempre estamos tratando de jugar entre las diferentes cosas y ellos empezaban primero con algo más suaves, utilizar el monitoreo y la evaluación para hacerlo. Pero todos nosotros sabemos, no, esto no puede generar y seguir adelante así, pues que nuestra incidencia va más allá, tiene que empezar de nuevo porque tenemos el apoyo de GHAI y tenemos que empezar entonces con la legislación, nueva legislación, para que desarrollen nuevas leyes que sí sancionen, que haya multas. Muchísimas gracias. Siempre existe esta línea delgada en qué pueden hacer las políticas, pero luego qué se requiere para cuando tenemos que hacer aplicables estas políticas. Pero como lo dijo Francine, esto también establece el marco de acción en términos de cuál debe ser el comportamiento y existen mecanismos ya implementados para monitorear. Bueno, la siguiente pregunta que quisiera, hay una pregunta en el chat que tiene que ver con la respuesta de los dueños de las tiendas, pero me gustaría agregar algo. Ha habido retos o desafíos con los que funcionarios de las cafeterías, con los proveedores externos e internos en las escuelas, y creo que leí algo de algunos estudiantes, un artículo de estudiantes también que no apoyan esto, pueden hablar de las dificultades que han encontrado con esas partes interesadas en términos de los concesionarios de las cafeterías y los proveedores en las primeras reuniones que asistieron, las primeras reuniones que asistieron. ¿Cuáles son las alternativas? Antes que hacíamos la investigación y nos dimos cuenta que sí había mucho, porque
no decíamos, estas están dentro de lo que ustedes pueden comprar. Nosotros no teníamos esa información. Eso nos llevó a hacer una investigación, pero esa era su preocupación principal. ¿Cuáles son sus alternativas? Y esto generó algo bastante equitativo. Nosotros prometimos que íbamos a trabajar con ellos. Y a la medida que nos capacitábamos y que teníamos más información acerca de alternativas, no solo cómo comprar, sino cómo preparar opciones saludables. Hicimos capacitación práctica, cómo crear las bebidas. eh, y luego hubo menos, y luego la última capacitación en septiembre, ellos tomaron la lista con las marcas anotadas y simplemente fueron a comprar lo que era necesario. Uno de los proveedores, él me llama y me dice, él estaba tan emocionado y me llamó, quería ir a la capacitación porque tenían muchos de sus productos y quería venir a la capacitación, quería asistir. Yo creo que nosotros estamos tratando de que los proveedores se acojan y no les hemos oído muy en contra. Barbados es un país pequeño y son los distribuidores, los proveedores. Sabemos que hay 5 o 6 que son muy grandes, que traen todo a las escuelas. Entonces, una vez ellos puedan tener los productos, pero no hemos tenido mucha resistencia por parte de ellos per se por los productos que hemos dado, pero en términos generales, ahora tenemos con toda la parte de etiquetados y todo, tenemos muchos, podemos tener alguna resistencia, pero creo que en términos generales ellos se sienten cómodos con las alternativas que les hemos dado. Y la asociación de todas estas sesiones de capacitación, hay un concesionario, hay una asociación de cafeterías escolares. Estamos en contacto con el presidente, él tiene nuestros números celulares, él nos hace preguntas, nos envía información en qué están haciendo las escuelas. Entonces de ahí surgió esta asociación de las cafeterías, porque no existía antes. Muchísimas gracias. Bueno, ya no tenemos mucho tiempo. Quisiera tocar un tema. Yo sé que es una conversación completamente diferente, pero de pronto, Francine, puedes hablar de la importancia, de la relevancia de la política nutricional y escolar y la incidencia sobre los etiquetados frontales, que como, cómo estamos allí. Para nosotros, debido a lo que los padres dijeron inicialmente, que les vamos a dar a nuestros hijos, que vamos a darles, utilizamos esta oportunidad para decir que el etiquetado frontal no tenemos, ustedes ya saben que puede estar en el colegio y que no puede estar en el colegio, y debido a esto tenemos muchos apoyos de los tecnócratas desde el Ministerio de Educación, porque ellos saben que es parte importante de sus proveedores. Y entonces el etiquetado frontal de advertencia va a ser bastante complejo, pero cuando encontremos estos mensajes que conecten con el público, que tengan sentido, esto nos va a ayudar a superar los obstáculos que vamos a enfrentar. Ahorita tenemos un 75% de apoyo con la última encuesta que hicimos para el etiquetado frontal de advertencia. Estamos tratando de apoyarnos en esto para que la gente sepa que este etiquetado frontal de advertencia tiene sentido. Esta es la última pregunta. Y la última pregunta y la razón por la que existen algunos planes para, para aumentar el acceso a alimentos más saludables en las escuelas y en programas saludables en los colegios. Brian está muy involucrado en este proceso y parte de la política habla con los lineamientos nutricionales, no en términos de qué se pueden vender, pero cómo debe ser este programa de alimentación en las escuelas. Y ya han comenzado a trabajar con el departamento, con Brian,
tratando mejores lineamientos para la preparación de estos alimentos, para compartir en líneas cuáles deben ser estos alimentos o estos Next one y is cuál es la componente nutricional. También empezamos y tenemos un ministro que está acogiendo y queremos un cambio como en los impuestos para las comidas más saludables. Hay un mapeo que hizo alguna universidad, nuestras importaciones son muy altas y el impuesto es más bajo para los productos no saludables en un 30%. Entonces queremos cambiar este impuesto y ya tenemos un ministerio que está tratando de apoyar esta causa. Espero que eso haya respondido su pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Desafortunadamente no tenemos ya más tiempo. Gracias por todos por participar en este webinar. Si quieren seguir enviando preguntas, bueno, por favor, háganlo. Tengan un día maravilloso y gracias a todas ustedes por ser tan maravillosas. Y gracias por ser una gran moderadora. Bueno, como pueden ver, nos llevamos muy bien. Bueno, tengan un